Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a cómo vayan a ver este programa. Una vez más, estamos aquí en su canal de Católicos Firmes en su Fe para compartir este espacio que se ha llamado 10 preguntas sobre la fe católica y que hoy ya completa su episodio número 7, trayendo invitados de lujo, de calidad, católicos muy formados que nos vienen a compartir sus conocimientos sobre la fe católica en temas que son de interés para nosotros. Hoy me va a acompañar en el programa un hermano del país de Venezuela que ya ha estado en este canal en otro programa que hicimos sobre la apologética de ayer y hoy, y es el hermano Risbel Meléndez, a quien le doy la cordial bienvenida. Bienvenido, Risbel, una vez más a este canal. Gracias por decirle sí a este espacio. No, gracias a ti, Álvaro, y pues yo encantado de estar aquí. Un saludo a todos los hermanos que se conecten y que vayan a ver este programa, y que de verdad me ha parecido muy bueno esta temática, ¿no? De 10 preguntas sobre la fe católica. De verdad que ha estado muy bueno. He visto algunos videos, no he visto todo, pero de verdad que sí, con los invitados de lujo que has tenido, pues obviamente. Sí, claro, trayendo gente que sé que tiene mucho para aportar. Un saludo a Randall desde Costa Rica, un saludo a Eucaris. Bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal, y que bueno, que sea de mucha bendición lo que hoy vamos a compartir. La temática, como ya estaba anunciada en el título del video, ya empecé a colocarle como el nombre del programa, es para hablar de la temática del ecumenismo. Creo que es de los temas más necesarios en estos tiempos donde muchas veces entramos a malentendidos. Justamente alguien había colocado un comentario, Risbel, en el video horas antes. No sé si es que el nombre del programa le dio a entender esto, pero aquí Javier Ayala nos colocaba. Esto de los debates, yo no le encuentro sentido. Es mejor predicar de Jesús. Bueno, no sé si de pronto el nombre del programa le dio a entender él que esto era aquí de debates, pero aquí no veníamos a debatir porque éramos dos católicos compartiendo un tema. Y que incluso dentro de los debates también se predica de Jesús. Pero bueno, el programa nuestro no tiene ese enfoque. Entonces, para ir entrando en materia, nosotros vamos a compartir 10 preguntas de esta temática, y Risbel gentilmente ha preparado un material que nos va a ir compartiendo, supongo que para ir respondiendo cada una de las preguntas, tal cual como lo hizo, me imagino, Eric en el episodio número 6 de Padres de la Iglesia. Entonces, vamos entonces a compartir la presentación, ¿verdad, Riz? ¿Ya la puedo compartir? Sí, perfecto. Vamos a compartir. Entonces, aquí está. Tema del ecumenismo, y pues aquí pues nuestro hermano de Venezuela, Risbel Meléndez. Yo, dentro de las preguntas, Risbel, que preparé, yo quise, no sé si te diste cuenta, pues la primera pregunta es precisamente, creo que la más necesaria desde el punto de vista de empezar el programa, porque es donde más confusiones hay. Yo creo que la gente lo primero que necesita saber es qué no es el ecumenismo antes de qué sí es, porque es donde la gente trabaja sobre lo que se imagina que es el ecumenismo. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, Risbel, ¿qué no es el ecumenismo? Bien. ¿Qué podemos decir que no es el ecumenismo? Pues no es relativismo religioso. Es decir, no implica que todas las religiones sean igualmente válidas o que no importe a cuál se pertenezca. El ecumenismo se enfoca en la unidad dentro del cristianismo sin relativizar la fe, ¿sí? Entonces, esa idea que tienen algunos de que el ecumenismo quiere unir a todas las religiones en una sola, pues no, eso no es el ecumenismo. Tampoco es sincretismo religioso, que tiene que ver mucho también con esto. Es decir, no busca mezclar todas las creencias religiosas en una sola, ¿verdad? Porque a veces cuando ven que el Papa está con una persona de otra religión, eso es ecumenismo. No, eso no es ecumenismo, eso tiene otro nombre, ¿sí? El ecumenismo se concentra en encontrar puntos de unidad entre las denominaciones cristianas sin crear una religión universal. Es decir, sin crear una religión que tenga, bueno, lo que tú estás creyendo, a pesar que esté mal, pues también lo vamos a creer. No, eso no es el ecumenismo. Tampoco implica una pérdida de identidad católica, ¿sí? Porque a veces las personas dicen, yo soy muy ecuménico, entonces yo voy a dejar de ser católico, voy a dejar de creer en algo para no ofenderte. No, eso no es ecumenismo, ¿sí?
no conduce necesariamente a la pérdida de la identidad católica. El ecumenismo católico busca la unidad manteniendo la identidad y la doctrina católica. Porque muchas veces se ha dado ese error en algunos hermanos que dicen que están haciendo ecumenismo y están, por ejemplo, aceptando enseñanzas, ¿verdad?, de personas no católicas porque creen que eso es ecumenismo, aceptar lo que el otro está diciendo solamente para no ofenderlo. Y no, hay que ir corrigiendo esas ideas, ¿sí? Supongamos, te voy a hacer una pregunta que ¿Sí? la saco de lo que dices, está fuera de lo que hayamos hablado, pero supongamos que en un grupo de personas, vamos a suponer que en una familia hay un familiar enfermo y deciden orar por el familiar enfermo. Si uno de ellos, siendo católico, dice, no, yo no voy a mencionar a la Virgen María porque es que eso lo va a ofender, ¿tú crees que eso sería, digamos, perder identidad en este primer punto? O sea, ¿creerías que sí de pronto? Porque es una pregunta, ¿sabes?, que mucha gente se hace. Claro. Entonces, ¿será que si yo no voy a mencionar a la Virgen María, no menciono al Papa, no menciono los elementos de mi fe católica para no ofender, eso se consideraría pérdida de identidad desde tu punto de vista? Yo creo que depende del contexto. Ok. Vamos a ponerlo en esta situación. De hecho, hoy lo traté en el curso que estoy dando de Mariología, porque una hermana hizo un comentario similar, ¿no? Vamos a suponer que estamos en la casa de unas personas que no son católicas, ¿sí? Y esas personas están haciendo un culto, vamos a decir, evangélico, ¿sí? Ciertamente nosotros somos invitados allí, ¿no? Entonces, allí nosotros no podemos, digamos, que imponer algo que ellos no creen, ¿verdad? Por respeto a ellos. Es decir, nosotros no estamos perdiendo nuestra identidad, porque nosotros la tenemos, ¿sí? Pero en esa casa uno no puede venir vamos a decir, vamos a rezar el rosario, ¿no? Porque sabemos que ellos no comparten esas creencias, ¿sí? Está ese respeto. Otro contexto sería que, por ejemplo, estás en tu casa y llega un familiar evangélico y te dice, no, no recen el rosario. O sea, ¿por qué no? Si en mi casa somos católicos y nosotros queremos rezar el rosario, si tú nos acompañas, pues bienvenido. Y bueno, si no, pues nosotros igual vamos a rezarlo. O sea, porque son dos contextos diferentes, Me ¿no?, que tenemos parece, que ver. no, y me parece muy importante, Rich, porque yo sé que mucha gente se pregunta eso, porque hay que separar con una línea. ¿En qué punto yo estoy perdiendo la identidad? Y en qué punto, digamos, debo ser prudente y debo ser Exacto. respetuoso. Y como tú muy bien dices, es una de los puntos importantes a discernir. Como para ir dándole ejemplos puntuales a las personas en estos tres, relativismo religioso es como una especie de indiferencia donde lo mío es tan válido como lo de cualquiera. Eso es como relativismo religioso, ¿no? Como darle igualdad a todos los escenarios Que todo da religiosos. lo mismo. Claro, que da lo mismo donde estés y que igual todos los caminos conducen a Dios. Eso es relativismo religioso. Sincretismo sería cuando empezamos a involucrar en nuestra fe Creencias de elementos otra que no religión. son católicos. Sí. Yo voy a poner un ejemplo que a veces a algunos les incomoda y es cuando escuchamos un canto protestante en la Eucaristía. De alguna manera, suena muy crudo porque de pronto no estamos hablando de una religión no cristiana, pero sincretismo es cuando yo empiezo a colar y a meter cosas que no son de mi fe, Fuera solo del lugar. porque se ve bonito, se siente bien. Entonces, así como lo podemos hacer con algo tan sencillo como una canción no católica en la Eucaristía, lo podemos hacer ya a otro nivel mucho más alto de sincretismo. Y de pronto esto se pudo evidenciar. Creo yo que en la época de la conquista sí hubo un proceso de asimilación y digamos, tuvo que decantarse mucho para ir quitando los elementos no cristianos y cristianizar los autóctonos propiamente hablando. Así es. Sí, Perfecto. claro, en la época de la conquista tendríamos otro contexto, ¿no? Histórico, ya, Claro. De ¿verdad? Porque por lo asimilación menos, para poder sí, iluminar. porque por lo menos ahora alguien no puede llegar y eliminar algo porque está la libertad religiosa y todo eso, ¿no? Y eso también, obviamente, hay que respetar, o sea, hay que distinguir entre el respeto y callar o ocultar nuestra fe, ¿no? Que es muy De distinto. acuerdo. Bueno, otro de los puntos sería una superficialidad en el diálogo. Es decir,
El ecumenismo no se limita a conversaciones superficiales, implica un diálogo profundo que reconoce y aborda las diferencias doctrinales fundamentales. ¿Sí? A veces hay personas que, bueno, dicen, no, solamente tenemos algunas diferencias mínimas y ya, y a pesar de eso podemos estar unidos y no, ¿verdad? Eso tampoco es ecumenismo, ¿sí? O minimizar las diferencias doctrinales. Es decir, no minimiza las diferencias doctrinales, sino que las reconoce y busca soluciones para superarlas en el marco de la fe cristiana, ¿sí? Podemos ver que una cosa que se malinterpreta como ecumenismo es que creamos que nuestras diferencias doctrinales pues no afectan. No, nosotros reconocemos que las diferencias doctrinales sí tienen, digamos que, algunas cosas que deben tratarse, ¿no? Y para eso es el diálogo ecuménico. O sea, ¿qué no es el ecumenismo? Perder la misión evangelizadora. Y creo que aquí entra mucho eso de que, bueno, como ya reconocen que son miembros de cierta manera de la iglesia, entonces ya no hay que evangelizarlo. No. O sea, no hay que perder la misión evangelizadora, ¿verdad? No hay que distraer de la misión evangelizadora de la iglesia. Más bien, hay que buscar construir puentes para el testimonio cristiano conjunto, ¿sí? De acuerdo. O dejar de lado la verdad, ¿sí? El ecumenismo no es dejar de lado la verdad, sino buscar la verdad y la unidad en la fe cristiana, ¿sí? Una frase que una vez se escucha mucho es, vamos a enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y no lo que, sí, sí. Es peligroso porque eso puede minimizar las diferencias y hacer creer que no afecta. O a veces en ese minimizar, uno dice, no importa, yo voy a tomar este curso de teología con alguna línea protestante, porque al final es el mismo Dios y ellos creen en la Trinidad. Y no, porque hay unas diferencias que se van a ir decantando grandemente. O sea, hasta en la forma en que Cristo redime, ya hay diferencias. Si uno mira, por ejemplo, estas líneas que tú conocerás mejor, que te dedican más a esto de la apologética hoy en día que yo, de pronto los que dicen Cristo murió por todos o Cristo murió por un grupo nada más. Ya empezando por allí, o sea, hasta en el alcance de por quién murió Jesús, hay diferencias doctrinales. Entonces, no se puede minimizar o uno creer que porque está viendo un libro, no, eso es un libro protestante, pero habla de Dios, lo voy a leer. Lo puedes leer desde un enfoque apologético, pero teniendo cuidado de no irte a contaminar o que las ideas te empiecen como a confundir. Entonces, no se puede minimizar o pensar, como dices tú en el punto 6, que ya no hay que evangelizar, porque es que ya todos estamos bien. Y cuando uno mira y profundiza en las estadísticas de cómo crecen los grupos no católicos y cómo decrecen el catolicismo en América Latina, uno tiene que darse cuenta que sí es importante la misión evangelizadora. Sin lugar a dudas, así es. Exacto. Y sobre todo es para el católico, es decir, es evangelizar al católico, porque a veces se cree que el católico no necesita ser evangelizado. No, el católico aún más necesita ser evangelizado para que sea evangelizador, ¿sí? De acuerdo. Eso es otro punto también que hay que tener muy, muy claro, ¿no? Entonces, ¿cuánto más? Si nosotros como católicos tenemos que evangelizarnos nosotros, ¿cuánto más a los hermanos que están fuera de la comunión plena de la iglesia? ¿Sí? Y que muchas veces esos que están fuera fueron católicos y por alguna razón, descuido pastoral, deficiencia en la formación, alguna dificultad, algún escándalo y falta de firmeza en la fe, pues terminan yéndose y luego nos toca ir a tocar la puerta cuando ya no son católicos y siempre será más fácil catequizar que hacer apologética con el no católico. Yo siempre he pensado eso, es más fácil todavía cuando son católicos formarlos en la fe que ir a convencerlos o mostrarles la verdad cuando ya están fuera. Sí, hay una frase que dijo un hermano una vez en un foro que dice, prefiero catequizar al católico ignorante para no debatir con él como un futuro protestante. Es muy cierto. Muy cierto, ¿no? Porque de pronto cuando ya están del otro lado, ya de pronto los envenenan, ya de pronto ya... El juicio ya está muy sembrado, ese anticatolicismo, y ya es más difícil, ¿no? Es más difícil mostrarles la verdad, efectivamente, sin duda es. Listo, entonces, digamos que con esto ya le hemos ido aclarando a las personas lo que no es el ecumenismo. Y ahora entonces, la segunda pregunta que te voy a hacer entonces, ahora sí entrando en materia, entonces, ¿qué sería realmente el ecumenismo? Si ya vimos 7 puntos de lo que no es ecumenismo, que mucha gente hace, entonces, Risbel, ¿qué sí es el ecumenismo?
Claro, pero para resumir un poco la parte de que no es el ecumenismo, yo cuando comencé a estudiar esto, no lo coloqué aquí en la diapositiva, sino que me vino ahorita a la mente, yo usé un término que es ecumezclismo, ¿sí? Sí. Que es como el error también que se ha generalizado mucho, que es de mezclar las cosas, y resume prácticamente esto que no es el ecumenismo. O sea, es un término que yo he usado como que el ecumezclismo, es decir, mezclar las cosas y confundir con el verdadero ecumenismo, que bueno, vamos a ver qué es. ¿Sí? Pero vamos a conocer primero el término ecumenismo, ¿sí? El término ecumenismo tiene sus raíces en la palabra griega oikoumene, que se refería al mundo conocido en la antigüedad, es decir, toda la tierra habitada. En un contexto eclesiástico se utilizaba la palabra ecumene y su derivado ecuménico para denotar cualquier aspecto de universalidad, especialmente en relación con los concilios, ¿verdad? Por eso que tenemos los concilios ecuménicos, ¿no? A partir de las primeras décadas del siglo pasado, el término ecumenismo se ha empleado específicamente para describir el conjunto de actividades e iniciativas dirigidas a restaurar la plena comunión entre todos los cristianos, ¿sí? Porque digamos que existe cierta comunión entre los cristianos, pero no hay una plena comunión, ¿verdad? Y el ecumenismo busca eso, que existe esa plena comunión entre todos los cristianos. Importante, como para puntualizar, porque el bautismo nos incorpora a Cristo, ¿sí? Nos incorpora, pero no nos tiene en una plena comunión. Exacto. Y el ecumenismo conlleva una profunda comprensión de la voluntad de Cristo con respecto a la unidad de sus seguidores, reconociendo el escándalo de las divisiones que se han acumulado a lo largo de la historia, ¿sí? Porque no es ahora que estamos divididos, ¿no? Esto ya viene a lo largo de la historia. También implica la apreciación de la comunión que ya existe entre los discípulos de Jesús gracias al único bautismo, ¿sí? Y la posibilidad de responder a la llamada y el don de Dios trabajando para restablecer una comunión plenamente visible, ¿verdad? Por eso es que se habla de la comunión plena, es esa comunión visible, es decir, ya con el Papa, con los sacramentos, ¿no? Este término abarca todos los esfuerzos y caminos que buscan la restauración de la unidad, de acuerdo a la voluntad de Dios en el momento que Él disponga y mediante los medios que Él elija. Es decir, el ecumenismo no va a buscar imponer la unidad, no, porque esto es cosa de la voluntad de Dios, es de acuerdo a la voluntad de Dios y de la persona, pues, que deja que el Espíritu Santo actúe en él, ¿no? Para poder llegar a esa comunión plena. Perfecto. Y, a ver, digamos algo puntualmente. Jesús nunca usó la palabra ecumenismo, pero Jesús claramente en el Evangelio sí nos dejó indicados que él tenía ovejas de otro rebaño que había que traerla. O sea, Jesús habló de la división, y claramente él habló de la división que escandaliza a los cristianos, habló de que habían ovejas en otro redil y habló de que había que traerlo. Es decir, si bien Jesús no usó la palabra ecumenismo nunca en la enseñanza de los apóstoles, sí les enseñó que teníamos que buscar la plena unidad, ¿correcto? Exacto. Sí, lo que es el movimiento ecuménico, buscar esa plena unidad de los cristianos, esa restauración de la unidad. Y esa restauración es la fe católica, es decir, para que la gente vaya entendiendo, restaurar es que ellos puedan volver al único redil que es la barca de la Iglesia Católica. Entonces el ecumenismo lo que está buscando, el esfuerzo que tiene es entender la unidad de Dios y desde allí tratar de usar todos los medios posibles para que todos los cristianos que se han alejado de alguna manera puedan volver. Dice, Risbel menciona algo muy importantísimo ahí y es que ya existe la comunión, aunque sea imperfecta, por medio del bautismo, o sea, ya tenemos un punto de partida. Yo creo que eso ya indica, y va a ser una pregunta más adelante, ya va dando la pista de con quién es que se hace ecumenismo, y creo que ahí está como el quid del asunto. Sí, sí. Ok, ¿tienes alguna otra diapositiva con esta pregunta? No. Perfecto. Pero igual, si hay preguntas, igual no hay problema, ¿no? Y quien quiera preguntar algo lo puede hacer sin ningún problema. Exacto. Y aquí le compartimos. Siempre y cuando podamos ahí aclarar, pues con gusto. Cierto. Bien, entonces ya sabemos lo que no es ecumenismo y sabemos lo que es el ecumenismo. Entonces, muchas veces el ecumenismo cree que uno lo puede hacer desde cualquier punto de vista uno solito, y ya estamos viendo que es un esfuerzo
o unas actividades que la iglesia como tal hace para poder restaurar la unidad de los cristianos. Entonces, claro, si lo tomamos en el día a día, en la cotidianidad, prácticas no ecuménicas, entonces la gente puede pensar, no, yo escucho música evangélica, eso es ecumenismo, eso no tiene que ver con el ecumenismo. O si me invitan al concierto de un cantante evangélico, yo voy, participo y eso es ecumenismo, tampoco apunta por ahí el ecumenismo. O no, me estoy leyendo un libro buenísimo sobre la oración de un pastor evangélico y a veces yo le digo a las personas, ¿ya estás leyendo Santa Teresa de Ávila? Ah, no, estoy con un libro de un pastor buenísimo de la oración. Yo decía, pero no hemos terminado de leer la fe católica y ya estamos buscando afuera sin haber... Y luego se confunden y bueno, empiezan Exacto, a viene el problema. Bien, este es un tema muy interesante y como el ecumenismo de alguna manera nos coloca en relación con los otros cristianos, entonces la gente se empieza a confundir y consideran que si tenemos el ecumenismo, pues yo para qué hago apologética, ¿no? La apologética, digamos, se escucha muchísimo. Entonces, a veces la comprensión de la gente hace creer que como tenemos la apologética, ya no hace falta el ecumenismo. O al revés, como tenemos el ecumenismo, ya no hace falta la apologética. Entonces, la tercera pregunta, Risbel, y creo que es muy importante, es poder comprender cuál es la diferencia que hay entre el ecumenismo y la apologética. Bueno, aquí quiero citar al padre Flaviano Matuli, ¿no? Como un preámbulo aquí. Dice, donde hay proselitismo agresivamente anticatólico, hay que hacer apologética. Y donde hay disponibilidad al diálogo, hay que hacer ecumenismo. ¿Por qué? Ecumenismo y apologética son dos caras de la misma moneda, ¿sí? En el fondo se trata del problema de la unidad. Una unidad que hay que preservar, ¿sí? Para eso está la apologética. Y una unidad que hay que restablecer. Para eso está el ecumenismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La apologética busca que el católico conozca y preserve esa fe, ¿sí? Y el ecumenismo, pues busca restablecer esa unidad. Pero esa unidad no se va a dar solamente porque sí, sino que se necesita el diálogo. Y el diálogo implica la apologética. Entonces, aunque hay diferencias entre una y otra, pues están relacionadas, ¿sí? Sabes que yo lo veo como que una antecede a la otra. Es decir, el ecumenismo para que se pueda dar requiere la disposición de ambas partes. En cambio, en la apologética de pronto no es necesario que haya una disposición de la contraparte para que yo exponga con claridad e intente iluminar la fe del otro. Y cuando una persona de pronto está en el cuadrante de la apologética, está reacio, refuta, y cuando la apologética cumple su papel de aclarar, yo creo que es ahí donde la apertura al ecumenismo se va a dar en la contraparte para querer un acercamiento más, digamos, pleno, ¿cierto? Sí, sí. Claro, aquí el padre Amatuli pues se basa en dos contextos, ¿no? Por ejemplo, el contexto del proselitismo agresivo, que es anticatólico, ¿no? Y ahí obviamente no puede haber ecumenismo porque lo que entra sería la apologética como tal, porque no se puede dialogar. Por eso dice, donde hay disponibilidad del diálogo, allí se aplica el ecumenismo. Es decir, son dos caras de la misma moneda, no es o apologética o ecumenismo. No, es ecumenismo y apologética. Claro, estamos hablando en un contexto del ecumenismo, ¿no? En este caso, pues entra, como bien dice, primero conocer, ¿verdad? La apologética, es decir, conocer las razones de nuestra fe, y luego, pues, entablar el diálogo con la persona, que sería el ecumenismo. Pero sí, en este sentido, la apologética sería para preservar la fe de los católicos, ¿no? Y el ecumenismo sería para restablecer esa unidad. Sí, porque si lo vemos desde el punto de vista, cojamos un ejemplo puntual. Hablemos, es decir, si una persona no es católica y le han enseñado todo el tiempo que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, no está preparado para el ecumenismo, no va a intentar entender cómo alcanzar la plenitud. Entonces, si la apologética cumple su papel y le muestra, no somos la ramera del Apocalipsis, no, pero es que aquí dice el Apocalipsis, y le empieza a explicar y le aclara, ya esa persona, aclarando, ya está preparada para dar el paso a querer dialogar y querer conocer un poco más. Entonces, yo pienso que sí, son dos caras de la misma moneda, pero yo creo que la apologética cumple un papel primario y luego le da paso al ecumenismo, porque es como tú pones ahí en la diapositiva, la unidad que primero se preserva
viéndolo desde el punto de vista católico, ¿no? De fortalecer la fe del católico y luego ir a buscar al de afuera. Porque a veces pasa que queremos hacer ecumenismo y no tenemos firmeza y ni estamos firmes en lo que queremos nosotros como católicos. Entonces, ¿cómo hacer ecumenismo si no sé todavía qué es lo que yo creo como católico? Exacto. Sí, y a mí me gusta mucho la explicación que hace el padre Flaviano Matuli, porque justamente clarifica esto, ¿no? Que desde el Concilio Vaticano muchos pensaron que, bueno, ya viene el ecumenismo y se derogó la apologética, y no es así. Es decir, existe tanto el ecumenismo como la apologética, y ambas pues se aplican porque son dos caras de la misma moneda. Perfecto. Bien, vamos avanzando. La cuarta pregunta, yo creo que vamos a retomar algo que mencionamos ahorita, y es puntualizar para que la gente entienda, porque uno puede decir, pero yo soy el católico, el que se fue el otro, problema de él si quiere venir o no, yo estoy en la verdad y a mí me preocupa es que yo esté en la verdad, así que yo no tengo por qué preocuparme el que se fue, problema de él, él verá si quiere volver o no. Entonces, aquí sí quiero puntualizar en esta cuarta pregunta de cuál es el fundamento del ecumenismo para que nos sintamos todos involucrados y que también nos corresponde entrar en esta página del ecumenismo. Sí, pero como ya habíamos mencionado, ¿verdad? El fundamento del ecumenismo en la perspectiva católica es la voluntad de Cristo, ¿sí? Expresada en su oración sacerdotal en Juan 17:21. Y creo que más claro que esto, pues no puede haber, ¿no? Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, yo cuando leo este texto, yo pienso mucho en los ateos, ¿no? O sea, ¿por qué muchos no creen en Dios? Pues por las mismas divisiones de los cristianos. Y de hecho, si tú le preguntas a un ateo, él siempre va a sacar a relucir las divisiones que hay entre los cristianos. Ah, pero es que este cristiano cree esto, este otro cree lo otro. Y es cierto, ¿no? Y ya Jesucristo pues nos había dicho eso, ¿verdad? Que muchos iban a creer por la unidad que iban a tener la iglesia. Pero, caso contrario, muchos no van a creer por las divisiones de la iglesia. Y yo lo he comprobado, ¿no? Al hablar con ateos o con personas escépticas que usan como excusa eso de la unidad, de que no ven esa unidad en los cristianos. Entonces, el objetivo fundamental es buscar la unidad entre los cristianos. ¿Para qué? Para hacer un testimonio más efectivo del evangelio y para cumplir el deseo de que todos los creyentes sean uno en él, ¿sí? Y aquí entra nuevamente, o sea, Cristo estableció una iglesia, ¿no? Él no estableció muchas iglesias. Por lo tanto, la unidad se da en torno a la única iglesia de Cristo. Perfecto, así es. Entonces, ahí está el fundamento de por qué nosotros estamos llamados al ecumenismo, por qué estamos implicados, porque tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y si Cristo también pensó en las ovejas del otro redil que él tenía fuera de este redil, también tenemos que preocuparnos por ella. Hay otro texto que sin ser, digamos, clave del ecumenismo es la misión de Cristo, cuando él dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Y es presentarles al Cristo real. Esto que tú comentabas con los ateos es muy cierto. Y uno dice, ¿por qué no crees en Dios? Y va a decir él, ¿pero cuál Dios? ¿El Dios católico? ¿El Dios pentecostal? ¿El Dios luterano? ¿Cuál Dios? Porque es que el Dios, según uno que escucha ustedes, es diferente. Pablo VI entendió muy bien esta realidad y decía que de las cosas que más afectaban la evangelización era precisamente eso. Ir, y entonces iban a evangelizar varios y la gente se preguntaba, ¿pero a cuál le hago caso? Porque tú me hablas de Dios y él también. ¿Por qué tienen que haber dos diferentes? ¿Por qué no vienen los dos juntos? Entonces, eso es cuestionante cuando nosotros no tenemos unidad. Desdibujamos que Dios sea uno. Exacto. Entonces, el fundamento del ecumenismo tiene que estar en ese deseo de unirnos al corazón de Cristo y hacer la voluntad de él. Y propiciar el diálogo, porque es que terrible es que el Espíritu Santo, que es realmente el promotor de todo esto, es el que suscita en los corazones el deseo de unidad, digamos, dispusiera un corazón para acercarse a la iglesia y viniera uno y le dijera, ¿sabes qué? Aquí no te necesito, chao, vete, mejor devuélvete, mejor quédate allá,
Y son cosas que a veces los que se convierten comentan, ¿no? Que a veces se encontraban con un relativismo que le decía, pero ¿para qué te vas a hacer católico? Quédate donde estás, no hace falta. Entonces, qué importante es la formación que tenemos que tener nosotros sobre esto. Bueno, entonces, Risbel, si todo esto está partiendo de un deseo de Cristo, que es el que desea que todos seamos uno, ¿cómo la iglesia fue entendiendo este llamado? O sea, esta misión, ¿cómo lo fue entendiendo la iglesia y cuál ha sido la postura de la iglesia con el paso del tiempo? Porque uno se encuentra muchísimo ciertos sectores de la iglesia que vienen a decir, no, es que la iglesia se inventó eso del ecumenismo y eso no existía nunca en la iglesia católica. Entonces, invento del Vaticano II porque antes nadie hablaba de ecumenismo como lo quieren vender hoy. ¿Qué podríamos decir a esos argumentos? Claro, podemos decir que la postura de la Iglesia Católica hacia el ecumenismo ha evolucionado a lo largo del tiempo, es decir, ha tenido un desarrollo, ¿sí? Porque en los escritos de los padres de la Iglesia encontramos la importancia de la unidad, sobre todo en la obra de San Cipriano, ¿no? De la unidad de la Iglesia. Allí hace mucho énfasis en estar unido a la cátedra de Pedro, ¿no? Era más explícito allí, igualmente los concilios. Entonces, el ecumenismo siempre ha estado, digamos, presente en la Iglesia, pero ha tenido diversas maneras de presentarse, ¿sí? Porque, vamos a decir, en los contextos históricos, a veces se hacía alusión, era a los grupos heréticos, ¿no? Que, digamos, ya rechazaban verdades de fe y en ese momento, pues, ya estaban excluidos de la iglesia, ¿verdad? Aunque se les reconocía el bautismo, aún así, pues, la iglesia era muy enfática en decir, están fuera de la iglesia, ¿no? Y no se hacía mucho énfasis en la parte del bautismo. Entonces, ¿qué hace el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión significativo al emitir el decreto sobre el ecumenismo, ¿verdad? Unitatis Redintegratio, ¿sí? Que fomentó el diálogo y la colaboración entre las diferentes tradiciones cristianas. ¿Sí? No es que antes del Concilio Vaticano II no hubiera ecumenismo, ¿no? No hubiera ese diálogo, esa apertura a que vuelvan a la unidad. No, la Iglesia siempre les ha dicho, o sea, ustedes tienen que estar en la Iglesia de Cristo. Ustedes tienen que volver a la unidad. Ya con León XIII encontramos referencias que le escribía a los patriarcas ortodoxos de volver a la unidad de la iglesia, ¿no? Pero también se dieron diversos errores, ¿verdad?, por parte de algunos con el ecumenismo, de pensar de que, bueno, tenemos que crear una iglesia donde todos, pues tú sigas creyendo en la sola fide, bueno, también aquí vamos a unirnos y creemos en la sola fide, cuando la iglesia condenó la sola fide. Entonces, no es negar verdades de fe o negar doctrina para que se dé el ecumenismo, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II, al ser un concilio más pastoral, lo que hizo fue traer énfasis en cómo forman parte de la iglesia estos bautizados que, pues, nacieron ya alejados de la iglesia o se han alejado de la iglesia, pero deben volver a la unidad. Es decir, hay personas que dicen, la iglesia cambió su enseñanza, ya la iglesia dice que fuera de la iglesia hay salvación. No, el Concilio Vaticano II claramente dice, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. O sea, el ecumenismo no excluye a invitarlos a ellos a volver a la unidad. Pero claro, ya hablar de fuera de la Iglesia no hay salvación, pues ya eso sería otro tema más a profundidad que habría que tratar, ¿no? Sí, aquí me gustaría, digamos, puntualizar 3 ideas. Sí podemos nosotros encontrar en la línea de tiempo un punto de inflexión incluso en los no católicos. O sea, podríamos hablar de que el movimiento ecuménico tiene un impulso de parte de los movimientos evangélicos como a inicios del siglo XX, 1900, y que precisamente al ellos darse cuenta que no tenían una unidad y ser movidos por el Espíritu Santo es que por lo menos intentan hacer el Consejo Mundial de Iglesias. Incluso, qué interesante, invitan a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica no puede entrar al mismo nivel que entran ellos porque la Iglesia reconoce que es la Iglesia fundada por Cristo, pero no se cierra el diálogo. Entonces, hay que tener presente que se suscita por parte del Espíritu Santo un impulso, incluso en no católicos, que son conscientes que estamos escandalizando, que tenemos que buscar la unidad. Lo segundo es que el Concilio Vaticano II, si algo hace es redescubrir el valor bautismal, o sea, esa identidad que tenemos como católicos, y no solo con ellos, con nosotros. El concilio, digamos, si algo se le abona al Concilio Vaticano II es que nos hace redescubrir la importancia que tiene el bautismo tanto en nosotros como en ellos y reflexiona sobre eso.
Y lo tercero que quiero puntualizar es que hay un cambio de mentalidad porque yo creo, no sé si es muy escueto generalizarlo así, pero que antes del siglo XX la posición de la iglesia era hay que tener la unidad, pero vengan. Y después el cambio de paradigma es, no, tenemos que hacer algo más. Si realmente nos impele la unidad católica, tenemos que hacer algo más y tenemos que movernos a ir a buscar también a ellos. Y yo creo que ahí hay un cambio de paradigma en la iglesia importantísimo y fue reconocer que no podemos seguir parados aquí esperando a que todos vinieran, sino que tenemos que también movernos a buscarlos con ciertos medios para poder traerlos de vuelta. Claro, y de hecho, si vemos en el concilio de Florencia, ya se ve un acto ecuménico, ¿no? De volver a la unidad con los ortodoxos. Entonces, ya lo encontramos, esa abertura al diálogo ecuménico. Y también hay otro detalle que es bueno mencionar, y es que el concilio de Trento también, porque el concilio de Trento invitó a los protestantes también al concilio. Otra cosa fue que ellos no quisieron ir, ¿no? Pero la iglesia pues siempre ha abogado por que vuelvan a la unidad. Pero como bien dices, el Concilio Vaticano II lo que hizo fue hacer ese cambio de visión, ¿no? De que no es solamente vengan y ya únanse o si no están condenados, sino que buscó una metodología y fue a partir de redescubrir el bautismo, es decir, el valor que tiene el bautismo y reconocer también los medios que hay en ello, ¿sí? Los medios de gracia que se encuentran en ellos también, ¿no? O los elementos buenos, porque vamos a estar claros que en ese contexto del siglo XVI hasta principios del siglo XX, pues todavía estaban muy calientes las cosas, ¿no? Entre católicos y protestantes. Pero el Concilio Vaticano II lo que hace es recordar, pues, que ellos tienen un bautismo válido, que también ellos se puede encontrar la gracia, ¿no? Que hay elementos buenos. Entonces, ahí también se dio como que una abertura a que ellos vieran, bueno, sí, hay que considerar qué está diciendo la iglesia. Porque es como cuando una persona llega a, vamos a decir, a predicar o evangelizar a un evangélico, es decir, un católico a un evangélico, y empieza a llamarlo sectario, hijo de Lutero. O sea, ¿cómo vas a tener tú un buen diálogo con esa persona? ¿No? Tú tienes que tratar a esa persona con respeto, con amabilidad, ¿no? Que esa sería la nueva apologética que nos pide el Concilio Vaticano II también, ¿no? Entonces, de allí pues puede partir ese diálogo ecuménico, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. No, y tú dices algo interesante, porque, bueno, yo como te decía al comienzo, yo creo que la apologética cubre una etapa previa, preparatoria de aclaraciones para luego dar paso al ecumenismo. Entonces, cuando alguien analiza, cuando hay las comisiones que tiene la iglesia para tratar estos temas doctrinales, ¿dónde hemos visto alguna vez que en esas comisiones se traten de herejes, de diablo? Yo digo, si allá no lo hacen, tenemos que hacerlo, porque creemos que en la apologética sí vale insultarlos, pero en el ecumenismo no. O sea, ¿cómo vamos a dar el salto, ese cambio de creer que aquí podemos insultarlos, hacerles burlas, pero en el ecumenismo nos invita a otra cosa? No, o sea, desde la apologética tenemos que ser conscientes que tenemos que apuntarle a un diálogo fructífero que permita dar resultados. Y por más que Rimmel, uno insiste eso, increíble, todavía sigue viendo uno en redes sociales apologistas que siguen ese estilo de burla y el argumento que dan es que ellos empezaron primero, es que si me atacan a la Virgen María se me sale el católico que llevo dentro y le respondo sus tres verdades. Eso yo no he visto nunca eso entre los norteamericanos. Hace poco creo que tú me compartiste un link, lo pusiste en tu muro, del debate que tuvo William sobre el tema mariano. Y uno ve la calidad y ve el respeto y uno dice, no, estamos lejísimos de llegar a este nivel de debate. Sí, por eso yo siempre que voy a dar un curso o un taller, yo siempre hago énfasis en qué es la apologética y qué no es la apologética, ¿no? Y la apologética, pues eso, no es insultar, no es discutir, no es atacar al otro, no es imponerte, ¿no? Sino que es dialogar, es compartir, es dar razón de tu fe, ¿sí? Con convicción. Y hoy que estaba dando el curso, pues pregunté, ¿no? Pues siempre pregunto cuando inicio el curso a los hermanos, bueno, ¿quién puede dar un resumen de lo que es la apologética? Y entonces me dice, bueno, profe, la apologética no es discutir, no es atacar al otro, no, es para dar razón de nuestra fe.
Y bueno, eso es muy bueno que lo tengan presente, porque así van a poder hacer una buena apologética y a la vez van a poder hacer un buen ecumenismo cuando se requiera, ¿no? De acuerdo, así es. Bueno, yo quiero como cerrar esta idea cuando les decíamos que ya no es únicamente esperar a que vengan, sino tenemos que ir a buscarlos. Yo tratando de hacer como una imagen así gráfica, yo decía, bueno, supongamos que estamos en medio de la oscuridad y alguien prende una fogata y alguien está perdido y dice, allá hay una fogata. Y la persona dice, pero ¿por dónde me meto? ¿Por qué camino me meto para poder llegar hasta allá, que está la fogata, que hay gente? Y es como si el ecumenismo nos invitara a encender unas antorchas a lo largo de la trocha del camino para que la persona sepa, allá está la luz y aquí me están iluminando por donde yo tengo que llegar. El ecumenismo nos invita es precisamente a eso, a encender las antorchas a lo largo del camino para que aquella persona que está lejos vea la luz donde estoy yo y sepa cómo llegar y yo también sepa cómo ir a buscarlo, como para puntualizarlo. En ese saber cómo ir a buscarlo viene la pregunta entonces importante. ¿Quiénes pueden hacer ecumenismo? Sí. Bueno, aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? El ecumenismo no es exclusivo de líderes religiosos o teólogos, ¿sí? Sino que es un llamado para todos los cristianos. Cualquier persona que desee trabajar por la unidad entre las denominaciones cristianas puede participar en el ecumenismo. Esto incluye a sacerdotes, religiosos, laicos y líderes de iglesia. Ahora, lo primero que debemos saber es que el Concilio Vaticano nos dice que solo pueden participar en diálogos ecuménicos las personas verdaderamente competentes, ¿sí? Es decir, aquellas que conozcan bien la historia, doctrinas y actividades espirituales tanto de la Iglesia Católica como de las demás comunidades religiosas. O sea, aquí entra la apologética, ¿no? No basta la buena voluntad, sino que esta debe ir acompañada de conocimiento y de comprensión. Siglos de división y desacuerdo requieren de estas cualidades de parte de los participantes en discusiones ecuménicas, ¿sí? Y aquí hay que hacer una distinción, Anwar, que es respecto al ecumenismo, vamos a decir, de ese diálogo doctrinal que se va a tener para aclarar muchas, vamos a decir, muchas de esas diferencias doctrinales que tenemos, ¿verdad? Ahí obviamente tienen que ir personas preparadas, no verdaderamente competentes, como dice allí, sí, que conozcan bien la historia, doctrina y actividades espirituales. Pero también está el ecumenismo que podemos hacer nosotros los laicos o los fieles, ¿no? Con los hermanos de otras denominaciones, ¿sí? Que eso implica el respeto, ¿verdad? Implica reconocer los elementos buenos que ellos tienen, ¿no? Que a eso es lo que nos invita el Concilio Vaticano II. Y hay algo importante y es que aún sin ser expertos o digamos, no es que yo no tengo las competencias, hay muchos frentes donde tenemos que unirnos. La batalla pro vida no puede quedar únicamente esa responsabilidad en los católicos. Tienen también los demás cristianos que reconocen el valor de la vida que hacer un frente sobre esto. Entonces, uno tiene muchos espacios todavía que no, digamos, tienen que ver con lo doctrinal en que uno puede unirse. Así es. Bueno, sí, ahí están los campos. Sí, por eso mencioné esta parte también en la diapositiva. Tenemos 4 campos, ¿verdad?, que podemos decir en los que estamos llamados a crecer en el ecumenismo. Es decir, en las relaciones fraternas en la vida. Es decir, saber tratar con amigos, familiares y vecinos de otras iglesias o denominaciones o comunidades cristianas. También en acción conjunta al servicio del bien, ¿verdad?, como lo que tú estás mencionando. Participar juntos en acciones para ayudar a los necesitados, ¿no? Y aquí entra también esas actividades, pues por lo menos contra el aborto, contra diversas cuestiones que atacan no solamente la parte católica, sino el cristianismo en general, ¿no? También en la oración que podemos hacer juntos, ¿sí? Además de posibles encuentros ocasionales, también tenemos ocasiones especiales para esto. Por ejemplo, Navidad, Acción de Gracias, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, fechas especiales que se conmemoran con celebraciones ecuménicas donde hay una pluralidad de denominaciones cristianas. Y ojo, aquí sí hay que aclarar, esto sí es por parte de la jerarquía, ¿sí? Aquí no es que un laico, bueno, yo quiero hacer una reunión y vamos a reunirnos y esto será una reunión ecuménica, no, o sea, porque eso lleva su orden, ¿no? Su estructura. Entonces, aquí, pues, esto sí lo hace, es la jerarquía,
¿no? También está en la reflexión sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Personas bien preparadas en diversas iglesias o comunidades, capaces de leer la Biblia sin fundamentalismo que distorsionen el mensaje, pueden profundizar de manera interesante nuestra comprensión de las Escrituras. Reflexionando juntos, crearemos buenas relaciones e incluso aprenderemos a reconocer las diferencias sin que se conviertan en motivo de separación, ¿sí? Esto es lo que se puede dar por medio del ecumenismo, ya sea los teólogos, las personas más competentes en esas discusiones o esos diálogos ecuménicos para resolver conflictos doctrinales, o también lo que podemos hacer nosotros como laicos o fieles dentro de lo que nos compete, ¿no? Sí, ese último punto, bueno, los dos últimos son muy importantes aclararlos, porque no, imagínate que entonces van a compartir, vamos a compartir un texto de la palabra, salió Juan capítulo 6, y vienen entonces después las peloteras de cómo entenderlo, ¿no? Entonces, el punto de vista católico dirá, no, ahí está una alusión a la Eucaristía, y otros dirán, no, eso no es la Eucaristía. Entonces, a veces la buena intención no es suficiente, porque van a venir diferencias. Exacto. En ciertos pasajes donde uno ve una identidad católica y el otro no la... Por eso no tienen que ser bien. Personas preparadas para hablar, o sea, no cualquiera puede hacerlo. Correcto. Igualmente de la parte de la oración, ¿no? Que muchas veces también es controversial, ¿verdad? Porque una cosa es uno ir al culto de ellos y orar con ellos y todo eso, pues no, eso no es ecumenismo. Sí, ese es el error que muchas veces tienen. Como, por ejemplo, que ellos vengan a celebrar una misa. No, eso tampoco es ecumenismo y tampoco se permite, aunque bueno, por ahí han pasado algunas cosas que... No, ponerlos que, pues, a comulgar. Es decir, han pasado varias cosas que es por la misma incomprensión o desconocimiento de lo que es. Sí, bien. De hecho, recientemente pasó un evento, no sé si estás al tanto. ¿No? Sí, exacto. Y el obispo, pues, trató de justificarse, pues, hablando del ecumenismo, del diálogo interreligioso, y no da lugar. Y es donde tiene uno que discernir, porque por más que un obispo salga a dar una declaración de estas, uno dice, no, está como queriendo justificar, pero claramente el concilio está por encima de la opinión de un obispo, y más del consenso de los obispos. Sí, y en este caso, pues, el error fue del obispo, no tanto del musulmán, porque él dice que lo hizo, pues, sin intención de ofender, porque no conocía, no comprendía realmente qué era, solamente lo hizo porque era, creo que el sepelio de un amigo o algo así, ¿no? Perfecto, entonces vamos entonces avanzando y vamos con la pregunta número 7. Precisamente a raíz de esto, ¿sí? Este caso puntual de un obispo que se equivoca y apela a algo, entonces vamos a ver qué realmente es eso a lo que apela el obispo, y entonces viene la pregunta, ¿qué enseña el Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo? Bueno, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? El Concilio Vaticano II, a través del decreto Unitatis Reintegratio, enseña que el ecumenismo es una prioridad para la Iglesia Católica. Aboga por el diálogo con otras comunidades cristianas y reconoce los elementos de verdad y santidad que existen en estas comunidades. El concilio también destaca la importancia de la conversión personal hacia Cristo como un elemento central del ecumenismo. Porque esta es otra cosa, muchas veces se piensa que el ecumenismo es puro el diálogo ecuménico y se ha dejado a un lado la conversión, ¿no? Porque primero tienes que tener una conversión antes de entrar a la parte de el diálogo ecuménico, ¿no? Porque ¿cómo vas a hablar de Cristo si tú no tienes a Cristo, ¿no? Que decía el Papa Benedicto, ¿verdad? Muchas personas hablan de Cristo, pero no hablan con Cristo. Y es muy cierto, ¿sí? Así es. Entonces, hay algo importante que yo sé que este documento Unitatis Reintegratio habla, y es que creo que dice así, no olviden los hijos de la iglesia, que también nosotros hemos tenido como parte de culpa, ¿verdad? Porque es que tampoco la actitud correcta es, la Iglesia Católica ha sido siempre perfecta, impecable en todo, y la culpa es de los demás, ¿no? Hay que también hacer mea culpa y decir, no, mira, también hemos tenido acciones que no son en nada, digamos, bien manejadas, hemos tenido también responsabilidad. Sí, es una línea muy delgada, es un tema muy sensible para uno no ir a admitir culpas que no debe,
pero tampoco negar de que hemos sido perfectos. Entonces, el ecumenismo también implica que uno haga una revisión hacia adentro, y es lo que tú mencionas, la conversión personal. Yo antes de ir a decirle al otro que le falta luz, que yo estoy en la verdad, él va a decir, bueno, muéstrame cómo la vives tú para ver si es cierto. Y ese es el punto de fondo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la verdad que tanto decimos defender para que otro se sienta motivado a quererla seguir? Entonces, este documento es importantísimo en muchos aspectos y como tú bien lo has mencionado, y creo que también hay otro documento que se basa en este, que es un documento de Juan Pablo II que se llama Ut Unum Sin, que todos sean uno. Entonces, que también se hizo, digamos, en el aniversario de ese documento, y también, digamos, tiene un complemento interesante. Lo explica muy bien. Ahí habla del irenismo, que es un término que hasta ahora no hemos mencionado, pero es que precisamente ese aspecto de relativizar las cosas como para no tocar fibras sensibles. Sí. Perfecto. Entonces, también podemos ver que por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible, ¿sí? Y aquí cito el Decreto Unitatis Reintegratio, el párrafo 4, dice, por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que conforme a las distintas necesidades de la iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Esto es lo que es el movimiento ecuménico o el ecumenismo según el Decreto Unitatis Reintegratio. Y hay algo clave que espero que, digamos, sea de claridad, que ahí dice muy bien que esto es por la gracia del Espíritu Santo, porque es que a veces pareciera que es que el ecumenismo se lo inventaron un par de obispos escondidos en una sala secreta para, digamos, destruir. Y no, esto es una gracia del Espíritu Santo. Ahora, que haya gente que lo haga mal, eso es diferente. Que haya gente que no lo entienda, perfecto, sucederá, pero esto es una gracia del Espíritu Santo. Sí, y también es bueno recordar esto, ¿no? Que busca el verdadero ecumenismo, ¿sí? Porque, como te digo, se ha creado esa idea del ecumesclismo, de que, bueno, todos estemos allí, o el relativismo, o el sincretismo, ¿no? Que es lo que no es el ecumenismo, como hablamos al principio. Pero también el Decreto Unitatis Reintegratio establece que solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. ¿Sí? Porque esta parte no hay que olvidarla, porque muchas veces se omite eso y por eso también se desfigura lo que es el ecumenismo, ¿no? La importancia de la iglesia, ¿no? Que es necesaria, exactamente, que la iglesia es muy necesaria. Y fíjense que aquí ya lo que tú has dicho todo este tiempo, o sea, el concilio no relativizó, no desdibujó, porque aquí quedó claramente, es decir, un no católico que se encuentra con el Vaticano II no va a encontrar, ¡ay, qué emoción! Me van a decir que estoy bien donde estoy. No, te va a decir claramente que la Iglesia Católica es auxilio general de salvación y que tiene la plenitud. Entonces, yo una vez creo que fue a Scott Hahn que le leí algo así que decía que los que no están aquí se quedan con el menú, sí, con la carta del menú. Sí. Y el católico se queda con el plato. El banquete. Sí. El banquete. Entonces, afuera es quedarse con el menú y aquí es quedarse con el banquete como tal. Entonces, y estamos llamados a que se incorporen total plenamente, aunque reconoce que hay ciertos vínculos que se puedan dar. Entonces, ahí está, digamos, lo que el Concilio Vaticano II nos enseña sobre el ecumenismo. Sí. Vamos. No, y también algo que se puntualiza es que dice que en la iglesia se puede conseguir la plenitud total de los medios salvíficos, porque también se había dicho que en ellos se pueden encontrar medios de gracia, ¿no? Fuera de la iglesia se pueden encontrar medios de gracia, pero la plenitud pues está aquí. Y como decía, creo que era Fernando Casanova, o sea, yo lo quiero todo, yo no quiero un poco, yo quiero todo No, lo pleno. Con eso que tú dices,
a veces no es tampoco para quedar muy emocionado, porque recordemos que Cristo dijo, al que más se le da, más se le exige. Y uno como católico no puede quedar como que muy relajado y decir, yo soy católico y ya me por ser salvé, católico ya me salvé, porque hay un documento, no recuerdo ahora si es la Lumen Gentium, donde dice que los hijos de la iglesia no pueden olvidar que su excelsa condición de hijos de Dios no viene por mérito de ellos, y que si no viven la fe de obra, palabra y corazón, lejos de salvarse, serán tratados con mayor severidad. Entonces, eso tiene que pellizcarlo a uno, porque ese texto es súper fuerte. No recuerdo ahora exactamente en qué documento está, pero sí recuerdo que... Suena más a Gaudium et Spes, me parece. ¿En dónde? En Gaudium et Spes. Ok, entonces dice así, que lejos de salvarse, sí, serán tratados con mayor severidad. Entonces, es un documento... No, está en la Lumen Gentium. Lumen Gentium, ok. Sí, está en la Lumen Gentium. Ya aquí le puse el buscador aquí de rapidez en Chrome con la frase y me la encontró. Entonces, es importante que nosotros como católicos sepamos eso. Que no es que porque ya somos católicos ya quedamos. Entonces, yo voy a leerlo. Está en el numeral 14 de la Lumen Gentium y dice, a esta sociedad de la iglesia están incorporados plenamente quienes poseyendo el espíritu... Oye, ese no fue el que tú pusiste ahorita. Devuélvete un momentico, creo que tú compartiste esa, ¿no? No. No, entonces lo voy a leer. Dice, a esta sociedad de la iglesia están incorporados plenamente, aquí está el mayor alto grado de incorporación, quienes poseyendo el Espíritu de Cristo aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella. Sí, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos por los vínculos de la profesión de fe, sacramentos, gobierno y comunión eclesiástica. Y luego viene la parte interesante, dice, no se salva. Sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la iglesia, en cuerpo, mas no en corazón. Como muchas veces la gente dice, soy católico, pero no fanático. Soy católico, pero de vez en cuando. Ahí están hablando de esos. Soy católico, no practicante, dice, no olviden todos los hijos de la iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que si no responden con, miren, pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Y entonces pudiera pasar que un no católico se llegó a salvar y un católico se condenó, porque la salvación no depende simplemente de una mera pertenencia externa, sino, como dice allí, de palabra, obra y corazón. Así es. Bueno, aquí también coloqué lo siguiente, ¿no? Con un poco de historia, ¿verdad? Sobre el Concilio Vaticano II y el ecumenismo. Conforme a las afirmaciones hechas por Juan XXIII desde el primer momento de su convocatoria del Vaticano II, declaró explícitamente que uno de los principales intentos del mismo concilio era el promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos, ¿sí? Como lo dice Unitatis Redintegratio. Expresó cómo la división entre los cristianos contradice abiertamente la voluntad de Cristo, es escándalo para el mundo y daña la santísima causa de la predicación del Evangelio a toda criatura. O sea, lo que habíamos leído en Juan 17, 21. Reconoció que el movimiento ecuménico de nuestro siglo ha sido suscitado por el Espíritu e invitó resueltamente también a la Iglesia Católica a entrar con decisión en el camino ecuménico. Por otra parte, el mismo concilio aprobó toda una serie de documentos que constituyeron un cambio en las relaciones de la Iglesia Católica con los demás cristianos, porque pusieron los cimientos de una renovación y una reforma de la Iglesia misma dentro de la fidelidad al Evangelio y a los signos de los tiempos, que tuviera en cuenta las cuestiones que las otras iglesias, que es lo que tú mencionabas, plantean, y los enriquecimientos provenientes de las otras tradiciones. O sea, no era solamente vengan y ya, sino también reconocer lo bueno que hay en ellos. Perfecto. Ahí entonces me gustaría puntualizar con la pregunta número 8. Risbel, ¿qué frutos ha dado el ecumenismo? Bien. Podemos ver los siguientes frutos, ¿no?
un mayor comprender. Sí, gracias al diálogo ecuménico se ha llevado una mayor comprensión mutua entre las diferentes tradiciones cristianas. ¿Sí? Las denominaciones cristianas han aprendido más sobre las creencias y prácticas de los demás, lo que ha disminuido malentendidos y estereotipos, ¿no? Hablando de que lo que cree la Iglesia Católica, pues ahora los protestantes la entienden más, o los ortodoxos la entienden más, y esto ha llevado a que surjan declaraciones comunes o conjuntas, ¿sí? En algunos casos se han logrado acuerdos y declaraciones comunes sobre cuestiones teológicas y éticas fundamentales. Estos documentos ayudan a establecer puntos de unidad en medio de las diferencias. De hecho, hay uno que a mí me gusta mucho mencionar, y es un documento sobre el filioque, que fue durante el pontificado del Papa Juan Pablo II. Pues allí se aclaró ya el problema que había con el filioque. Que ahora quieran seguir, pues ya es otra cosa. Pero allí hubo una aclaración, tanto por parte de la Iglesia Católica como una aceptación por parte de los ortodoxos. Y es que muestra que era un tema más terminológico que otra cosa. Y decir, tantos siglos de diferencias y era un tema terminológico. Y hacía falta era esto, ¿no? O sea, un diálogo ecuménico de esta manera que fue fruto del Concilio Vaticano II, ¿no? También está la colaboración en asuntos sociales, ¿sí? Las iglesias cristianas a menudo colaboran en proyectos y actividades relacionadas con la justicia social, la ayuda humanitaria y la promoción de la paz. Esta colaboración puede tener un impacto significativo en el mundo. Yo recuerdo que en las persecuciones de, creo que era Guatemala, ¿no? Un país que estaba siendo perseguido políticamente, hubieron sacerdotes que fueron apresados, ¿no? Y salieron a hablar los evangélicos, apoyando a los sacerdotes. No sé si llegaste a ver esa imagen que decía, o creo que era en Nicaragua, ¿no? Creo que es Nicaragua. Me parece que es en Nicaragua. Pero salió esa imagen de un evangélico con un cartel que decía, soy evangélico, pero apoyo a los sacerdotes. O sea, eso también, digamos que es fruto de el ecumenismo bien aplicado. Es decir, de que ellos no se vean atacados, no se vean ofendidos, no se vean, digamos que tergiversados, sino que pues vean que la iglesia ha tenido una abertura hacia ellos. Y también me he dado cuenta, Anwar, de que en las declaraciones del Papa pidiendo perdón, ¿verdad?, por los errores de los hijos de la iglesia, eso también ha ayudado a que muchos protestantes también se abran a pedir perdón, como lo hicieron con el Papa Francisco, ¿no? Unos pentecostales le pidieron perdón también por las persecuciones. Entonces, eso también es fruto del ecumenismo, del diálogo ecuménico. También está la reconciliación histórica, ¿no? Y creo que la más famosa fue la del Papa Pablo VI con el patriarca Atenágoras, ¿no?, de Constantinopla. Dice, en algunas regiones el ecumenismo ha contribuido a la reconciliación histórica entre iglesias que previamente se encontraban en conflicto o separación. También esto ha pasado mucho en otros países, pero esa del Papa Pablo VI, donde se quitaron la excomunión, ¿no? Tanto el Papa Pablo VI 1000 años. Atenágoras, pues eso fue un gran logro, realmente, ¿no? Sí. Y lo que hablábamos, ¿no?, el mayor respeto mutuo. El ecumenismo ha fomentado un mayor respeto mutuo entre las diferentes tradiciones cristianas. Los líderes y fieles de diferentes confesiones aprenden a valorar y apreciar la herencia y las perspectivas de los demás. Yo no sé si tú has visto una publicación que yo hice de Martin Luther King, que él promueve el rezo del rosario. No la he visto. De verdad muy, muy sorprendente. Y él menciona que también es a raíz de eso, de que ha visto muchos católicos que esto le ha ayudado, que ve que les funciona, ¿no? Aunque él no comprenda lo que es el rosario, pero él vio ese testimonio, vamos a decir, esa conversión personal de las personas por medio del rezo del Santo Rosario, y él invitó a rezar el rosario a una persona que le escribió. O sea, esto también, digamos que es fruto de ese mismo ecumenismo que ha mostrado al católico, digamos que más abierto, más respetuoso, pero como bien dijimos también, lamentablemente todavía hay algunos que andan por allí pues haciendo desastre, ¿no? Como que destruyendo lo que tanto se ha tratado de construir, ¿sí? Y está el diálogo teológico profundo,
¿sí? Que esto también es lo que da pie a las confesiones, ¿verdad? Que han salido, o los documentos o declaraciones conjuntas, ¿no? Esto se da después de un diálogo teológico profundo. Los diálogos teológicos han permitido un estudio más profundo de las diferencias doctrinales y han llevado a una mayor claridad sobre los puntos en disputa. Aunque aún persisten diferencias importantes, se ha avanzado en la comprensión de estas diferencias. Y no sé si tú leíste un artículo que creo que tiene Fran Morera, que dice que cuando se estaba discutiendo sobre el ecumenismo, algunos obispos decían que, bueno, no hay que hablar mucho de la Virgen María porque esto puede afectar el diálogo ecuménico. Y más bien salieron los protestantes a decir, no, o sea, sí, hay que conocer mejor el papel de María y todo esto. Y no fue una piedra de tropiezo para el ecumenismo. Al contrario, ha ayudado a que muchos comprendan mejor la mariología católica. Y esto pues también se debe a ese ecumenismo, ¿no? Excelente. Sí, todo eso nos ha mostrado que es importante y que esa es la senda por la que hay que seguir. Así Ahora, es. pregunta número 9. ¿Cuál sería el peligro de un mal ecumenismo? Principalmente sería el relativismo, ¿no? Ese es uno de los peligros o males que lleva a aplicar un mal ecumenismo. Es decir, el peligro de un mal ecumenismo radica en comprometer la fe católica y la doctrina en aras de la unidad. Un ecumenismo mal enfocado podría llevar a la relativización de la verdad religiosa y al sincretismo, donde se mezclan creencias de manera confusa. Por eso, la Iglesia insiste en que el ecumenismo debe basarse en la fidelidad a la doctrina católica. Pero también se pueden dar otros errores, ¿no? Por una mala comprensión del ecumenismo, como el debilitamiento de la ortodoxia, ¿sí? Que muchos van a empezar a dudar de su fe porque piensan que pues ya todo da lo mismo, da igual si estoy en una iglesia, estoy en otra, ¿no? La pérdida de identidad, como hablamos al principio, el indiferentismo religioso y también un espectáculo público negativo, ¿no? Porque por no comprender el ecumenismo o por no aceptar el ecumenismo, pues se da una tergiversación de lo que realmente es el ecumenismo y se llega a dar esos espectáculos, digamos, negativos, ¿no? Que vemos mucho en las redes sociales con los debates y con esos toma y dame de los hermanos, ¿no? Perfecto, así es. Bueno, aquí invitando a que se suscriban al canal de Risbert, Sí, Católicos gracias. por Convicción, para que también apoyen y tengan acceso a todo el contenido que él también publica. Entonces, invitados todos para que también se unan al canal del hermano Risbert. Perfecto. Entonces, ya para finalizar, la última pregunta que nos queda, que sería como un abreboca a otra temática, pero que creo que es importante, y es esa. ¿Qué diferencia tiene el ecumenismo con el diálogo interreligioso? Para que también la gente tenga claridad qué diferencia hay. Sí, como ya vimos, el ecumenismo se refiere al diálogo entre comunidades cristianas, ¿sí? Entre todos los bautizados, ¿sí? A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia Católica se convierte en abanderada del gran ideal de Cristo, que todos sean uno, ¿sí? Partimos de allí, que esa es la voluntad de Cristo, que todos sean uno. Pero del diálogo con los hermanos separados o cristianos no católicos, pasamos al diálogo con nuestros hermanos mayores, ¿sí? Que serían los judíos, es decir, ya no son cristianos, ahora son de otra religión. Y con todos los hombres de buena voluntad, pertenecientes a muchas otras expresiones religiosas. A esto se le llama diálogo interreligioso. Y el diálogo interreligioso se refiere al diálogo entre diferentes religiones, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, entre otros. El objetivo del diálogo interreligioso es fomentar la comprensión y el respeto entre diferentes religiones sin buscar la unidad doctrinal, ¿sí? Porque es peor. O sea, una cosa es que tengamos cosas en común con los hermanos no católicos, cristianos no católicos, ¿sí? Porque nos une el bautismo, ¿verdad? Pero con los de otras religiones, pues no tenemos ese vínculo que nos una, ¿sí? Quizás podemos decir, bueno, creemos en Dios, ¿sí? Adoramos al mismo Dios, como se dice en Nostra Aetate, ¿verdad? Que es el otro documento del Concilio Vaticano II, pero obviamente hay que hacer ciertas diferencias, ¿no? Porque ellos tienen otras perspectivas de quién es Dios.
Entonces, el diálogo interreligioso busca es justamente dialogar con estas religiones, conociéndolas también y buscando traerlas nuevamente a la plenitud de la verdad. Yo esa pregunta la quise colocar de último porque mucha gente en lo coloquial, cuando se refieren a alguien de alguna denominación protestante, usan la expresión, no, tengo un amigo que es de otra religión. Y yo le pregunto, ¿de qué religión es? No, él es evangélico. Entonces, hay gente que su comprensión digamos que no tienen esa distinción terminológica, llaman religión a grupos cristianos no católicos. Entonces, qué interesante que tú dejes ver que el diálogo interreligioso se refiere al hinduismo, al islam, al Religiones no católicas judaísmo, o no cristianas. claro, lo que son realmente religión. También le pasa al budismo, que es un sistema ateo y también a veces lo quieren meter como religión. Entonces, Como religión. religiones son religiones reveladas por una divinidad y que tienen un libro sagrado básicamente y un sistema de ritos. Yo lo diría así muy coloquialmente, ¿no? Tienen una divinidad, un libro de revelación y un sistema de creencias. Entonces, con quien tenemos un poquito más de cercanía sería con los judíos y musulmanes por, digamos, creer en el mismo Dios Padre, por decirlo así, para ser preciso, porque cuando hablamos del mismo Dios siempre dicen, pero es que yo soy trinitario. Sí, efectivamente somos trinitarios, ellos no lo son, pero en cuanto a Dios Padre, como claro, todos son... principio de todo, lo creado, entonces sí tenemos el mismo Dios. Podemos hablar de religiones abrámicas, ¿no? Que vienen de correcto. Sí, como dice Randall, es muy común ese término, exacto, de decir que es de otra religión y se refieren son a grupos cristianos. Creo que ha sido muy fructífero todo este programa, sobre todo porque como has compartido diapositivas, ahí le quedarán a las personas que quieran ver nuevamente el programa las citas que has colocado y todo lo que hemos compartido. Ha sido muy fructífero. Nuevamente les invito. Rivel es un laico católico de Venezuela que se dedica 100% a la evangelización católica. Ahí nos está dejando para que puedan verlo. Todas sus redes, tiene la página web, tiene el grupo de Facebook, tiene el canal de YouTube, tiene el Instagram, tiene TikTok, tiene WhatsApp, tiene Twitter, mejor dicho, no sé cómo hace para estar en todo el tiempo. Yo intento, pero no puedo, pero él... Y me gustaría que tú hablaras de la imagen que tienes a la derecha, que puedas promocionar un poquito la escuela. Sí, claro. Yo formo parte también, y bueno, Anwar también, de la Escuela de Apologética Online DASAN, una escuela que fue fundada por el hermano Martín Zavala y cofundador Dante Urbina. En esa escuela participamos pues muchos católicos que nos dedicamos a la apologética, entre ellos Anwar, José Plasencia, José Miguel Arraiz, Dante Urbina, Hugo Delgado, mi persona, entre otros, ¿no? Entonces, si ustedes quieren formarse integralmente en la fe católica, y teniendo confianza que lo que van a enseñar allí, o lo que van a aprender allí está en total comunión con el magisterio, pues inscríbanse allí. Escuela Apologética Online DASAN. ¿Qué significa DASAN? Discípulo, apologista, servidor y misionero. Porque lo que se busca es formar al católico integralmente, ¿sí? Para que sea un discípulo, un apologista, un servidor y un misionero, es decir, un católico por convicción, ¿no? Como le llamo también al ministerio. Entonces, bueno, están invitados allí los que tengan la oportunidad de inscribirse, pues allí es una escuela que está avalada por varios obispos. Sí, muy importante. Que es importante mencionarlo. Bueno, quienes de pronto no se decanten por una inversión de estas, también Risbel, al igual que yo, pues manejamos cursos. Entonces también Risbel ¿podrías decir, Risbel, cuándo sería tu próximo curso para que la gente, si se interesa, sepa? Sí, ahorita estoy llevando a cabo el curso de Mariología. Ese dura 8 semanas, sí, durante 8 sábados. Y próximamente voy a dar un curso de leyendas negras de la iglesia con el hermano Eddie, el hermano de Costa Rica. Interesante. Vamos a tratar allí lo que son las leyendas negras de la iglesia. Y bueno, también vamos a estar en el Congreso de Apologética, que va a ser la última, para que sepan desde ahora, la última semana de noviembre. Más adelante estaremos dando información, Congreso Virtual de Apologética, que será como del 29 al 2 de diciembre aproximadamente, lo que he cuadrado y hablado con ella al respecto. Igual el seminario que se está llevando a cabo. Bueno, también invitarlos al Seminario Internacional de Apologética, totalmente gratuito, por la página de la Escuela de Teología Santa Catalina de la Universidad Santo Tomás de Medellín. Es un seminario de alta calidad que va a estar hasta el mes de
diciembre, creo. Sí. Cada lunes está llevando una temática, van 2 hasta ahora y faltan muchísimos más. Ahí estará Risbel, ahí estaré yo, compartiendo un tema seguramente de interés para todos. Entonces los animamos a que también los que se quieran interesar me preguntan y yo les comparto el contacto de Fabián Ramos, que es el amigo que está como liderando este apostolado, a ver si pueden aún tener acceso a las grabaciones. No me resta más que darles muchas gracias a todos. Quiero invitarlos. El próximo episodio de este programa, 10 preguntas sobre la fe católica, será el próximo domingo y vamos a tener aquí a un hermano de México, Israel Hernández, que nos va a hablar sobre la conquista española. Vamos a destapar muchas ideas que se dicen sobre la acción de la iglesia y de los españoles en América Latina y nos lo va a dar una persona que ha estudiado mucho el tema y que es mexicano. Así que los espero el próximo domingo con el episodio número 8 de este programa, 10 preguntas sobre fe católica. Y bueno, y les iré compartiendo más programas que iré haciendo. Ayer tuve uno llamado Encuentro, episodio 3, hablé un poquito de la Eucaristía. Los invito también para que puedan ver ese de anoche. Risbel, mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, disposición. Dios te bendiga y siga apoyando tu ministerio. Gracias a ti, Ángel, y bueno, siempre encantado de estar aquí. Igualmente sabes que eres bienvenido en mi canal. De hecho, por allí tenemos que cuadrar algo también, ¿no? De otro programa. Me encanta ir allá también. Vale, muchísimas gracias a todos, pues que pasen una excelente noche.